Bitácora, un podcast que versa sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan. Y esta semana en Historia Tech les vamos a hablar acerca de Nintendo, la gran N de los videojuegos que nos ha regalado maravillas durante décadas, durante generaciones. Y esta vez pues para rememorar un poquito esa grandeza, esa larga historia. Así es, esta semanita tenemos pues a un invitado especial que nos va a acompañar en esta Historia Tech, que pues estamos acostumbrados a cada mes tener una de estas historias. Aquí está un bebé, o ¿cómo quieres que te llamemos esta vez? Soy un bebé, James Astorga. James Astorga. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. Una vez más, aquí en Fuera de Bitácora, mucho gusto. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Pues muchas gracias por la invitación, muchachos. Así es, no pasa nada. Aquí con muchísimo gusto teniendo a Humberto. Ya hace un año casi que grabamos uno de los episodios más largos que hicimos con tantísimo corazón. Sí. Me acuerdo muchísimo. Y pues aquí está otra vez. Así es, es un gusto estar nuevamente aquí en Fuera de Bitácora, muchachos. Es un gusto tenerte y pues ahora sí, arranca podcast. Muy bien, pues antes de entrar de lleno con esa historia contemporánea que ya todos conocemos acerca de Nintendo, vamos a hablar un poquito acerca de esos datos curiosos, porque Nintendo no siempre ha sido esa alegre compañía de los videojuegos, sino que antes tenía pues por ahí algo bastante curioso. En 1889, Fusajiro Yamauchi comenzó fabricando naipes japoneses Hanafuda en Kioto. Yamauchi comienza a fabricar las primeras barajas de cartas estilo occidental en Japón. En principio estaban destinadas a la exportación, pero el producto alcanza tanta popularidad en Japón como en el resto del mundo. Ya para 1933 se fundó la sociedad Yamauchi Nintendo Co. Ltd. La compañía pasa a llamarse Nintendo Playing Card Co. Ltd. En 1953, Nintendo Playing Card Co. Ltd. Ya como que se cansa aquí las cápsulas. Es la primera en tener éxito con la producción masiva de cartas en Japón. La empresa empieza a vender cartas con personajes de Walt Disney impresos, abriendo un nuevo mercado en barajas para niños. El departamento de cartas fue todo un boom. Y para que ya no nos cansemos en las cápsulas, para 1973 ya simplemente son Nintendo Co. Ltd. Pero vamos a decirle mejor Nintendo, ahorrémonos el Co. Ltd. Así que como ven, Nintendo realmente tiene un pasado bastante curioso. Pero la cosa es que, bueno, la historia de Nintendo en los videojuegos en sí no comienza, pues, estábamos vendiendo cartitas y ahora pues ya de la nada vamos a hacer videojuegos, ¿no? Sino que años más adelante empezó a abrirse este mercado. Pero, ¿cómo opinas tú, James, que fue esa transición de Nintendo de vender cartitas a hacer videojuegos? Bueno, pues Japón se conoce por ser una sociedad en la que todos son muy ordenados, todos son muy respetuosos. Si tú entras a un tren en Japón, puedes observar prácticamente a todas las personas. Digo, no es por experiencia personal, sino por informarse, ¿no? En redes sociales y en YouTube en general. Entras a un tren en Japón y te encuentras con que la gente está jugando en sus consolas portátiles o en sus móviles. Entonces, lo portátil siempre ha sido importante en Japón, siempre ha sido parte primordial de su cultura, y transiciona de crear pues cartitas como le conocemos nosotros ahora a crear literalmente lo que conocemos, o lo que nosotros, según yo, no conocimos, que fueron los Game & Watch, que eran unos pequeños aparatos móviles en los que podías jugar ciertos juegos. El primero que según por lo que yo tengo registro es estos juegos de literal monitos de palo, ¿no? Hay un personaje en Smash que
Pues sí, se llama Mr. Game & Watch, justamente. Así se llama, que es un monito de palo que puede transformarse como en muchas cosas y puede hacer muchas cosas con su mano. Entonces, a partir de ahí comienza esta producción de estos personajes emblema o insignia, ¿no? Y a Nintendo se le conoce por tener muchísimas mascotas, ¿no? Lo que ahora le conocemos como a Sonic, como a Crash Bandicoot, como Mario, como el jefe maestro o como Kratos, ¿no? En PlayStation. Entonces, aquí empieza como la carnita del asunto y de su historia. Wow, ¿y cómo fue que dieron este salto a los videojuegos? Platícanos un poquito del contexto. El contexto es algo bastante complejo porque hay muchísimas cosas que se tocan. Hay muchísimos libros de historias de historia del videojuego en el cual se ahonda mucho más en cómo fue esta transición del Atari, que fue pues prácticamente lo primero que inició este mercado de consolas de casa, sobre todo de consolas pues que podías poner en tu estantería tal cual y podías prender y jugar, colocarle un cartucho y comenzar a jugar. A partir de la creación de estas consolas o de estos juguetes, por así decirlo, porque tenemos registro de que antes estas consolas pues eran específicamente para niños, pues Nintendo ve este mercado con el Game & Watch y evidentemente transiciona a crear arcades con estos personajes insignia. Creo que más específicamente con Donkey Kong, que es el que más conocemos, y con pues Jumpman, que es Mario, ¿no? El que ahora conocemos como Mario, ¿no? Es algo importante que podemos de lo que podemos hablar. Esta transición pues sí se dio de una manera pues bastante lenta, porque la industria del videojuego ya estaba pasando por unos momentos muy malos con Atari, desde que Atari pues no regula su control de calidad y pues quiebra por completo, ¿no? Tenemos registro también de este famoso cartucho de E.T., que se le conoce como el asesino, ¿no? de los videojuegos. Por ahí hay una fecha que ahí sí pueden ustedes buscarla, como el crash del 70 y tantos, un momento en la historia de los videojuegos en los que en los que literalmente los videojuegos pues ya no eran un mercado importante o un mercado relevante o que le dejara como ganancias pues a los empresarios. A partir de ese momento pues Nintendo le entra a la jugarreta, ¿no? A la caipiriña y pues evidentemente comienza el mercado de Nintendo como lo conocemos ahora, ¿no? Con este control de calidad súper regulado y con un montón de exclusivas que pues nos llenan a todos de mucha felicidad. Así es, esta crisis que tú mencionas, obviamente creo que los que somos gamers la conocemos o alguna vez escuchamos sobre ella. Fue en el 83, en 1983. En el 83. ¿Por qué? Bueno, básicamente Atari era como el monopolio en ese tiempo de videojuegos. Tanto así que de repente salían juegos completamente sin sentido. O de hecho en E.T. se dice que hay un error donde te caes como una cueva y ya no hay forma de salir y prácticamente tienes que reiniciar el videojuego. Tanto así era como los errores y la baja calidad de los juegos que había como... no había espacio para otros juegos o simplemente había juegos que no tenían nada que ofrecer y tampoco historias, jugabilidades. Entonces Nintendo ha hecho las cosas bien. Sí, de hecho es un fenómeno muy curioso porque vamos a recordar que en esos tiempos pues sí tenía que haber calidad, sobre todo en el desarrollo, porque en esos tiempos no había internet, o sea, no era como de, salió, voy a mandar un parche de unos 5 gigas, ¿no? O sea, realmente no había forma porque ya tú sacabas el cartucho y no se podía hacer nada. Entonces creo que allí fue donde Nintendo pues empezó a apretar un poco más, porque justamente un año después del crash de los videojuegos pues se lanzó finalmente la NES, ¿no? El famoso Family Computer, Famicom,
que aquí en México, bueno, al menos a las versiones piratas, les conocemos como Family. A lo mejor alguna escucha o ustedes llegaron a tener así de, ¿qué crees? Compramos un Family, aquí están los cartuchos, 10 varos ahí en el tianguis, ¿no? Bueno, en mi caso era regular, entonces pues en el 84 fue que se lanzó esta consola y trajo pues una generación nueva, completa, refrescada de la jugabilidad, ¿no? Pero pues ¿qué opinas de esta época y principalmente la importancia del del NES, perdón? Que justamente hay una diferencia muy clara entre lo que es el Family Computer y lo que es el Nintendo Entertainment System. ¿Por qué? Porque los japoneses están acostumbrados a un diseño más oriental, ¿no? Y si tú ves un Family tiene un diseño no tan atractivo a lo mejor para lo que un niño le podría traer como al ojo, ¿no? A la vista. Y cuando intentan traer el Family Computer aquí a América, se dan cuenta que el Family no vende de la misma forma por el diseño. ¿Qué hace Nintendo of America? Cambia el diseño industrial a un modo de que la NES parezca un juguete. Y si ustedes se dan cuenta, la NES parece un juguete tal cual, lo cual llama mucho la atención de los niños. Y no solo el diseño industrial, sino toda la campaña de marketing y todos estos accesorios que se desarrollaron para la misma consola. Se desarrollan pensando en que sean juguetes. No por nada tenemos la Nintendo Zapper, que es esta pistolita de Nintendo. Tenemos el B.O.B. o ¿cómo se llama? Se llama B.O.B., que es este robotcito. Sí, es un robot que sube y baja sus brazos, que es parte de un juego, ¿no? Del Super Smash Bros., ¿no? Sale en Super Smash Bros., exactamente. Wow. Exactamente, el personaje de Smash, B.O.B., pues es un accesorio de la NES se creó para que fuera mucho más atractiva para los niños. Wow. Básicamente era como echarle la piedra para que funcionara en este nicho de los niños, pero pues los grandes adoptamos, bueno, en ese tiempo éramos niños, ¿no? Ni siquiera habíamos nacido, Ni siquiera estábamos planeados. Nosotros no, de hecho... Probablemente algunos de ustedes, podcast escuchas, sí habían nacido. Sí, pero nuestros padres, bueno, al menos las generaciones que estuvieron ahí intermedias de esto, pues siendo grandes o siendo chicos, tuvieron como la espinita de probar qué era esto de los videojuegos, a pesar de que ya existiera, pero ¿por qué no con la calidad de la gran N, señores? Claro que sí. Exacto. ¿Y habría algún juego de la NES que recuerden y que rescaten? Así que digan, yo me acuerdo de pura chiripada que en un emulador me cayó o en un Family piratón me encontré este juego de la NES. Tetris. No, Tetris ya fue para Game Boy. Game Boy, sí, no, para NES no. No, Tetris fue para Game Boy. Pues yo creo que Mario Bros. Fue el primero yo que conocí, que jugué. Que no lo terminé porque yo recuerdo que también era yo muy pequeño y me rendía fácilmente con los videojuegos. Solía ser de gatillo fácil y de hacer rage quit y casi andar aventando controles. ¿Te enojabas también? Sí. Ese fue el único. Ese es el único que yo recuerdo que sí ha sido muy clave en mi vida. Es que no estoy seguro. Yo lo he jugado mucho en emuladores. A mí no me tocó jugarlo en la NES así como tal. Pero me acuerdo que está el de Legend of Zelda. Sí. El primerito. Digo, en la cronología, los que conocemos la historia, sabemos que no es el primer juego. Pero sin embargo, bueno, en la línea del tiempo. Pero sabemos que es el primer juego que salió así oficial de Legend of Zelda. Me acuerdo mucho de ese porque yo lo he jugado. Y obviamente el Mario Bros. Pues es como de cajón. Ahora creo que también justo es muy importante marcar cómo Nintendo no solo comienza su industria de una manera muy efectiva, acudiendo como su diseño industrial y todo su marketing a los niños, sino que también dirige... su historia se va acercando un poco a lo que ahorita conocemos como Disney, no a la misma gravedad porque no es lo mismo, pero tienen franquicias, tienen desarrolladores, tienen sobre todo como un padre desarrollador que es Shigeru Miyamoto, ¿no? Digo, todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe que este señor ya va para los 70 años. Según yo ahorita tiene como 65, 66. Sí, se ve súper joven. Se ve súper joven. Digo, por el estilo de vida japonés seguro se va a mantener así muchísimos años. Esperemos que sí, que nos siga durando más. Aunque es bastante terco últimamente ya con muchos desarrollos.
Pero esa terquedad y esa necedad, digo, Miyamoto no estudió para ser programador, de hecho creo que él justo es diseñador industrial y comenzó a desarrollar Mario Bros. Con la base de Jumpman, ¿no? De este personaje de Donkey Kong que saltaba, ¿no? Y que pues hacía todas estas piruetas para rescatar a la princesa, ¿no? Bajo esa premisa desarrolla Mario Bros. Y evidentemente conocemos el juego como es ahora. Y no por nada, si buscan a Miyamoto en Google, pues Miyamoto es como el padre de los videojuegos, ¿no? Es como un Walt Disney de los videojuegos, ¿no? Es un pionero y es un desarrollador que no nos dio solo Mario Bros, nos dio Zelda, nos dio Donkey Kong, nos dio Pikmin, nos dio Metroid, nos dio F-Zero. O sea, es una cantidad de desarrollos y una cantidad de imaginación increíble para una mente que construyó junto con otros desarrolladores y junto con otros compositores de música, porque en ese entonces pues también la música era como también clave en los videojuegos. Construye pues esta compañía pues tan grande, ¿no? Hasta la fecha, si tú te das cuenta, tú escuchas la canción de Mario Bros y dices, y la reconoces, exactamente. Al 100%, sí. Igual Zelda, Metroid, o sea, creo que va muy de la mano las raíces musicales con lo que estamos conociendo ahorita. Tú escuchas el soundtrack de Breath of the Wild y aunque a lo mejor no es exactamente el mismo que escuchabas en 8 bits, es el de Zelda. Igual en el de Mario Odyssey, ahí en algún momento escuchas la canción que estabas acostumbrado a escuchar de pequeño o en alguna máquina arcade y es lo mismo, básicamente. De hecho, llegué a escuchar que hay una referencia. En ese tiempo era muy famoso Popeye y Olivia, ¿no? Y Olivia, de hecho se dice que es una referencia clara a Mario Bros, a Popeye y Olivia con la princesa Peach. Sí. Y el güey no me acuerdo cómo se llamaba, el grandote de Popeye el marino, es la clara referencia a Donkey Kong. Pero no me acuerdo. No tengo el nombre ahorita se los aviento. Wow, increíble. O sea, en pocas palabras podríamos decir que en estos años Nintendo pues era no solamente una compañía más, sino que realmente era una gran pionera. Y creo que aquí es donde viene el dato relevante y aquí es donde rescatamos que esa industria móvil, porque, comenzaron fabricando naipes y los naipes pues te los llevas en la bolsa. Luego mencionaste el Game & Watch. El Game & Watch, pues qué tamaño podía tener eso, si lo podías llevar a todas partes. Y creo que es muy importante rescatar que con la tecnología de 1989 se creó la Game Boy, o sea, una consola portátil en tales años. Pues se me parece bastante relevante, ¿no? Hace un momento mencionaste a Tetris, que, o sea, Tetris pues es un juego que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es un clásico y hasta la propia música, o sea, hay hasta versiones orquestales de la música de Tetris, ¿no? Y se escuchan bastante cool, entonces... ¿Qué rodea al Game Boy? ¿Por qué es importante en la historia de Nintendo el Game Boy? De rápido, el enemigo de Popeye se llamaba Bluetooth o Brutus aquí en México. Brutus, exactamente, sí. Así, como dato curioso también, que no entró ahí en los primeros, que son como más empresariales, pero pues ahí está. Sí, respecto a este contexto de cómo se construye el Game Boy y bajo qué contexto se construye, Nintendo se da cuenta, ¿no? que el negocio de las consolas en casa es un negocio muy grande, es un negocio que le da muchísimo capital y que le da muchísima fama a tal nivel pues que su producción empieza a cambiar y a variar, de modo que comienzan a controlar el diseño de cartuchos. Ellos mismos fabrican los cartuchos y le dicen a los desarrolladores, bueno, si tú quieres que tu juego se publique en mi consola, yo te vendo los cartuchos, pero yo decido en dónde y con quién se publican, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Entonces,
pues entra la Game Boy y entra pues como una solución pues rápida y bastante elaborada para que el mercado se fuera a las calles, ¿no? Que no se quedara como un mercado en casa, sino que fuera que tú pudieras salir a la calle junto con amigos o con compañeros de trabajo, yo qué sé, y pudieras pues compartir un videojuego, ¿no? Y ni tanto compartirlo, ¿no? Sino simplemente pues compartir esta experiencia de traerlo en la calle, ¿no? Tetris es un punto muy importante en la historia de Nintendo porque Shigeru Miyamoto piensa incluir a Mario Bros. Como el primer juego de Game Boy y pues obviamente trabajadores y gente cercana a Miyamoto les recomienda que si quiere que la Game Boy triunfe, pues digo, evidentemente Miyamoto nunca ha sido presidente como efectivo de Nintendo, pero ha siempre estado detrás de las decisiones de la compañía. Y deciden optar por Tetris porque es un juego sencillo, es un juego que todo el mundo entiende, es un juego que se viene desarrollando desde la Unión Soviética y que sobre todo trae un antecedente en el que pues obviamente en la URSS pues no le permiten al desarrollador publicarlo como algo personal, deciden llevarlo a otra compañía, a otro país y bueno, más bien deciden publicarlo por aparte, ¿no? Regalar licencias, bla bla bla, y pues termina siendo la killer app de lo que es Game Boy, ¿no? Eso es algo muy 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 importante en la historia de las portátiles de Nintendo. Bastante interesante. Y bueno, aquí es donde entramos a otra era porque pues era al final de los años 80, ¿no? Y evidentemente el progreso tecnológico pues va adelante. Y un año después, en 1990, es cuando ya Nintendo dice, pues ¿sabes qué? Aquí están los 16 bits, de aquí soy y cámara. Aquí tienes el Super Nintendo. Entonces, creo que en este punto nuestras memorias primitivas pueden tener un mejor recuerdo de la Super Nintendo. Mejor. De algunos juegos de la Super Nintendo, porque creo que es cuando ya veíamos videojuegos pues más complejos, ¿no? A lo mejor un Castlevania, obviamente el Super Mario Bros. 3, que era una diferencia en gráficos, en diseño de niveles muy superior. Entonces, ¿qué perspectiva pues tienen de Super Nintendo? Uy, igual soy una persona que no me tocó jugar la Super Nintendo así totalmente. Sin embargo, creo que la mayoría tuvimos la oportunidad de gozar un arcade, que son esas maquinitas que encontrabas de $1 y así. Pues ahí podemos encontrar historias muchísimo más complejas, juegos más complejos. Pero yo siempre fui, a la fecha todavía soy muy fan de los Zelda. Entonces me tocó jugar ahí A Link to the Past, que changos, fue como así de, ay, es que el otro estaba como más aburrido. Pero estaba bueno, o sea, la historia no era mala, pero aquí te dabas cuenta de que incluso el Link ya podía dar ataques que en la otra consola no te imaginabas, ¿no? Así como de, es que yo no soy de esa generación, pero básicamente me doy cuenta de que 8 bits, 16 bits, no podías hacer a lo mejor un giro de 360 grados con el personaje. Y obviamente sí, no podías ver tantas animaciones en el fondo de Mario Bros. En el primero de 8 bits. Sí. Ya en el de 16 bits te acuerdas de que pues Mario va corriendo, pero ves las nubes, cómo se van moviendo, ves la transición del tiempo que se va haciendo más oscuro, te metes a una cueva, ves cómo se va haciendo tenue, o sea, son muchísimos cambios los que encuentras de una generación a otra generación y solo con 8 bits, así con 8 pesos, así vámonos rápido, de barato. 8 más, sí. Pero y esto obviamente no, por la tecnología, ¿no? La tecnología sí. Les permitió crear pues estos, no solo estos, creo que lo que más impresionó de esta Super Nintendo fue que, o de la Super Family, del Super Famicom, es la profundidad de color, ¿no? Los 16 bits permiten que los desarrolladores puedan meter muchas más paletas de colores en los videojuegos. Y evidentemente tenemos entregas como The Legend of Zelda, Link to the Past, tenemos Super Mario Bros, tenemos Super Metroid, tenemos Super F-Zero. Yo personalmente no los viví en la consola. El único igual que jugué creo que pues alguna vez fue Super Mario Bros. Y eso pues fue realmente muy poco.
Pero gracias ahorita a la suscripción de Nintendo Switch con esta suscripción de el Nintendo Plus, ¿no? El Nintendo Plus, exactamente. El Nintendo Gold. Exactamente. Que es el Nintendo Switch Online, ¿no? Que no solo te Algo permite así. jugar en línea, sino que te dan estos 2 programas en el que puedes jugar juegos de NES y de Super Nintendo hasta ahorita. Por ahí hay rumores de que seguramente van a sacar una versión de Nintendo 64. Seguro Ay, sí. ojalá que sí. Me suena coherente porque pues es Nintendo y están dándole, quieren sacarle jugo a la vaca, ¿no? Digo, leche a la vaca. Entonces, pues sí, evidentemente el SNES fue un cambio increíble. O sea, también para ese entonces ya teníamos una competencia con Sega, que ahí es donde... Creo que era el Sega Genesis, ¿no? En ese tiempo. No, creo que... No, fue... La verdad de eso, fíjate que de consolas de Zelda, es así, ¿no? Digo, de Zelda de Sega, no sé, naditititita, o sea... Creo que era Genesis. Nunca tuve ni una. O sea, ni una, así yo tampoco. de jugar juegos, pues Sonic. Que pues es lo único que jugué de Sega. Así. Sí, mira, fíjate, el Sega Genesis ya era una consola que contaba con la capacidad de 16 bits. Era la competencia tal Ajá, cual, ¿no? Sí. Y se lanza en 1988. Entre 1988 y 1989, que si te das cuenta es un poquito antes de lo que aventó Nintendo ya después de los 16 bits. Pero pues Nintendo es perverso. Nintendo tiene ese ingenio, marketing y creatividad que, a pesar de que esta empresa teniendo a Sonic, que es un gigante que a la fecha ya hasta va a ver película, se lo derrocó así de simple. El fontanero simplemente supo hacer de las suyas. Que también el duende, ¿no? Ese güey me gusta. El duende, sí. El duende me odia. Bueno, creo que hay un punto a rescatar también de Nintendo, es que si bien queremos mucho a la compañía por las exclusivas, por su historia, por cómo pues siempre han salido sobresalir también de sus momentos más bajos, que han tenido bastantes, también tienen ese lado perverso que comentó Paquito. Como les comenté hace un momento, controlan la producción de los cartuchos, ¿no? Ellos producen los cartuchos y se los venden a los desarrolladores. Y ahí empieza uno de estos problemas en los que la competencia no va tanto por el quién tiene las mejores exclusivas, sino quién tiene más cartuchos en el anaquel, ¿saben? Y entonces, pues obviamente comienza esta típica pelea de... En este anaquel están todos estos juegos de Sega, del Mega Drive o del Sega Genesis. Y de este otro lado están los juegos de la Super Nintendo, que evidentemente los dos tienen muy buena calidad. Y además, no solo está el enfrentamiento de los cartuchos, está el enfrentamiento de quién vende más, está el enfrentamiento de pues las decisiones de la compañía y que también se manejan entre uno y otro, o uno con uno y otro con otro. Y comienza este último punto que comentó igual Paco, de Sonic contra Mario, ¿no? Uh-huh. Que son las dos insignias de las dos compañías. Sega, evidentemente, para este punto en el que estamos hablando, un 22 de diciembre de 2019, pues Sega está muertísimo desde hace muchísimos años, y Sonic, pues lamentablemente también. Pero justo... hubo un momento en el que logró hacerle una competencia a tal nivel de que incluso los comerciales también eran de atacar unos a otros, ¿eh? Sí, pues es mucho como lo que pasa así en comerciales de... Ya no pasa tanto ahorita, pero antes era ese comercial de Samsung, ¿no? Donde salía gente con un peinado tipo notch iPhone, ¿no? Y decías, ay, qué descarados son los de Samsung, ¿no? Pero te echabas unas buenas risas. Sí. Más o menos algo así pasaba. Y me parece muy curioso ahorita que mencionas lo de la competencia, porque... para esos años también la competencia era con los gráficos. Entonces, por ejemplo, por aquellos años lo que hizo Nintendo era sacar un chip adentro de los cartuchos, y cuando tú ponías un cartucho aumentaba todavía más esa potencia gráfica, ¿no? Ya hemos referenciado varias veces a Sega, y si Nintendo era una compañía adelantada a su tiempo, Sega me parece todavía una compañía aún más adelantada a su tiempo, que intentaron hacer lo mismo, intentaron todos, pero es que Sega es una compañía
tan noble que no, hombre, pues todo el mundo la agarró de bajada. Sí. O sea, ahora sí que bailó con la más fea, diríamos por acá, pero pues ahora sí que no por gusto, sino porque De pues, hecho, es lo que le tocó. Ahorita que lo pienso, hablando de Nintendo, estaría bueno hablar alguna vez de Sega. Sí, lo amerita, Porque tiene una historia bastante interesante, pero lo que aquí nos gustaría, bueno, al menos a mí me gustaría saber es esta nobleza y qué movimientos hizo mal para que Nintendo fuera quien le diera en la madre, ¿no? Pues sí. También estaría bien saber la historia, pero pues bueno, eso ya es harina de otro costal. De hecho, ahorita que lo pienso, me acuerdo que, si no mal recuerdo, tengo la noción de que vi ahí en Apple Arcade, los juegos de Apple, que hay un juego de Sonic. Sí. Entonces, muerto Sonic así al 100%, creo que no. Ah, sí, no, obviamente no. ¿Sega? Seguimos viendo algunos juegos. Sí, Sega, sí, sí. creo que todavía es de lo que más gana es de este güey de Sonic. Obviamente, Sí, todavía sí. existe así una microparte de Sega, pero pues ya es prácticamente poquísimo. Y que medio fondean desarrollos chiquitos como lo que es Shenmue 3, ¿no? Que es el Sí. que ahorita va a salir. Que digo, va a salir para Play 4, Sí. para esta nueva generación de PlayStation. Pero que aún así la saga comenzó siendo pues de Sega, ¿no? De Sega, Tal cual. Sí, también hay una que es como la contraparte de Yakuza, es no recuerdo qué, pero es un juego de ese estilo y es exclusivo de Play. O sea, perdón, Sega tiene esta costumbre de, pues mira, como crecí aquí Play y aquí te hice un juego, pues aquí te va otro. Aunque hayan pasado 20 años y ya no tenga tanto varo, aquí voy porque soy bueno y pues no sé, o sea, es extraño, ¿no? Y a ver si pones pega esa postura. y me hago millonario otra vez. Sí, a ver si puedo volver a sacar consolas, que ahí sí ya lo veo. Sí, como dice Paquito, estaban adelantados a su época. Sí, pueden, quizá algún día puedan estarlo nuevamente, ¿no? Pero pues vemos que en aquellos años pues estaba esta moda, ¿no? De ir instalando módulos, como por ejemplo el módulo del Super Game Boy, que, o sea, ya le metías acá un accesorio y órale, ¿no? Era un boost completo a pues a los juegos que podías jugar en esta consola, ¿no? Que era la Game Boy. Pero bueno, en aquellos años pues veíamos cómo iba creciendo este mercado de los videojuegos, como si bien en algunas personas seguía existiendo ese prejuicio, ¿no? De que es que es para niños nada más los juegos, sí, y todo eso, pues vemos que Nintendo se iba abriendo camino, iba intentando democratizar un poco más la cuestión de los videojuegos, ¿no? Sobre todo con temas más maduros, por ejemplo, por ahí mencioné Castlevania, o sea, ese tipo de experiencias que podríamos considerar que no son juegos como tal para niños, ¿no? Y bueno, como ya mencioné, también habían cartuchos por ahí que potenciaban, pero Nintendo estaba trabajando en algo por ahí que ya hablamos hace un mes. Estaba trabajando con Sony porque iban a hacer un proyecto interesante, ¿no? Entonces, ambicioso. ¿qué se traían por ahí entre manos? Tenían muchas ganas bueno, más bien Nintendo tenía muchísimas ganas de convertirse en el monopolio, perdón. ¿Por qué? Porque tenía la competencia directa con Saga, pero sin embargo... Sega, perdón. Saga, qué pex. Con Sega. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues es que ya están saliendo los CDs de música, ya están saliendo los CDs de películas, y tienen almacenamiento súper cañón. Puedes meterle muchísimo más información. Entonces, ¿qué es lo que hago yo como Nintendo? Bueno, no tengo la capacidad ahorita para fabricar CDs, y creo que a la fecha a lo mejor todavía no conocen los CDs. Digo, está súper bien que a la fecha conserven esa esencia de los cartuchos, pero pues siempre se han quedado como la sociedad japonesa, así como muy en su pex, ¿no? Muy como en su estilo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, vamos a actualizarnos, vamos a buscar quién puede ser un buen promotor de CDs. ¿Y quién fue quien se encontraron? Pues se encuentran con alguien que estaba buscando a una compañía que les diera lugar en la industria de los videojuegos. Se encuentran con PlayStation, con Sony, quienes van entrando en este mercado y quienes van pues metiéndole, ¿no? Hay un poquito de inversión y de varo pues en dar desarrollo a algunas exclusivas o a algunos no exclusivas, no diría, porque pues en ese entonces todavía no estaba tan conformada la compañía, pero sí buscándose un lugar en la industria tal cual. Y deciden hacer el delicioso con PlayStation y forman esta consola que le conocemos como
el Nintendo PlayStation, que es una torresota, ¿no? Sí, es una torresota, está más gigante. que el nuevo Xbox, ¿no? Un poquito, sí, ándale, por ahí le tira, yo creo, Es que también. sí son unas cosas así ¿Sí? como, no me imagino, es como la primera Mac de Apple, así la grandota. Ándale. O el rallador de queso que van a sacar ahorita también. Exactamente. Sí, De sí, hecho, existen, hay versiones físicas, ¿no? De ese Nintendo PlayStation. Sí. Si lo buscan en internet lo ven. De hecho, ya está, como mencionamos en el podcast de PlayStation, vayan a escucharlo porque pues fue el cumpleaños número 25 de Play y lo amerita. Y está épico. Exactamente, sí, mucha buena información allí. Y pues vemos, ¿no? Que se presentó en el CES todo y a la mera hora que llega Philips y le dice, pues, ¿sabes qué? Conmigo trabajas mejor y más vara. ¿Y qué pasa? Que con dinero baila Vale. ¿cómo se llama? El monito, el Play, ¿El Hugo? No, bueno, el monito de madera, con dinero baila el con el que jugaba. ¿La Matryoshka? No, El Mr. Game & Watch. Con dinero baila el Mr. Mr. Game & Watch. Mr. Game & Watch. El Y, monito pues, ese de palito. entonces se fueron con Philips. Se fueron con Philips. Exacto, y pues ya supimos, ¿no? Sony acá quedó bien dolida, dijo, Sí, no, hombre. quedó, pero... ¿Sabes qué? Te voy a clavar mi cuchillo en tu espaldota, Nintendo. Exactamente, y bam, que en el 94 pues ya se les arma la gorda porque pues ya el PlayStation 1 venía todavía con gráficos más potenciados Y todavía. con un 3D mucho más desarrollado que ahorita de lo que les vamos a contar. De hecho, apenas vi un video de... No me acuerdo qué canal era, pero era prácticamente análisis de creación de videojuegos, ¿no? En 1990 los videojuegos eran así. Entonces aquí se hace la comparación de que el 3D de esta consola del PlayStation 1 era auténtico. Y la consola de Nintendo en turno era 2D, pero como escalado, como adaptado, como lo que estamos viendo aquí ahorita, así de, no, pues es que este 4K no es original, es el escalado y así. Entonces como que sí dices, güey, qué chistoso que en ese tiempo hablábamos de 3D y ahorita ya estamos hablando de calidades de 4K. Sí. Y después, hace años era del HD, el Full HD, 1080, y no sé, es como saltos tras saltos tras saltos. ¿Qué sigue, no? También. Sí, exactamente. De hecho, pues en 1995 Nintendo pues vendió su cartucho número 1,000 millones. O sea, a ese punto llegaban de cartuchos que ya estamos hablando de miles de millones. Y precisamente, ¿no? Para intentar pues reponerse de este golpe de PlayStation, pues en el 96 vimos a la luz pues la famosísima Nintendo 64. ¿Qué tenía de referencia? Pues los 64 bits de los juegos. Por Obviamente. eso era 64. Y creo que esto ya es algo todavía más contemporáneo y que tenemos todavía un poquito más de tenemos memoria. más presente, sí, que Se tenemos más refrescó ahorita. presente. Y sobre todo que igual mantiene la misma línea de diseño en la cual su consola parece un juguete. O sea, el Nintendo 64 es un juguete y su control es un juguete. O sea, verdaderamente el diseño industrial de todas, absolutamente todas, con excepción del Wii U, diría yo, tienen un diseño como si fueran un juguete. Que aún así parece como está adaptada a la época en la que las tablets estaban a full, ¿no? El Wii U que ahorita mencionaremos. El Wii U pesa como juguete, pero no parece juguete. Pero no parece juguete, Sí. ¿no? Entonces, la Nintendo 64 pues es importante por esta razón en la que pues perdón, aquí me dirigí mal aquí al micrófono. El Nintendo 64 es importante por esta razón en la que pues le entran a esta pelea en los 64 bits, en el 3D, también le entra Sega por su lado, que ahí pues ya se empieza a rezagar bastante en tecnología y en desarrollos y en exclusivas, bla bla bla, aunque la consola en turno de Sega, que no sé, según yo es el Saturno ya fue después, Sí, creo. fue después. No recuerdo exactamente cuál es la consola en turno de Sega, pero que le tiraba incluso mucho más poder al 3D que la misma 64. ¿Qué tiene la 64 de especial? Que tiene Super Mario 64, ¿no? Sí. Entonces, Super Mario 64 es un juego muy muy importante para la consola porque le da pues este posicionamiento de una franquicia muy 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 importante, como les comentamos hace un momento. Comienzan desde sus inicios, Nintendo forma estas mascotas y estos personajes emblema, y
mete pues a Mario en uno de sus juegos principales y ahora en 3D, ¿no? Obviamente desarrolla pues lo que conocemos también como Super Smash Bros. Que pues ahí empezó su camino de este muchacho, ¿cómo se llama? El desarrollador ¿cómo se llama? Bueno, comienza el desarrollo de los juegos de peleas o de party de Nintendo junto con The Legend of Zelda, que en ese entonces pues desarrolla bajo la misma línea de A Link to the Past y de algunos juegos que ya van desarrollando pues en otras consolas. Desarrolla esta misma línea de los dungeons, en los que los primeros 3 dungeons te desbloquean una parte del juego y después tienes que acudir a otros 8 dungeons, otros 8 calabozos, en los que ahora sí viene lo importante. Los primeros fueron pruebita, ahora viene lo bueno. Así, igual que A Link to the Past, lo mismo maneja Ocarina of Time, así como también lo maneja Majora's Mask, que ya sale en el 2000. Nintendo 64 es una consola que fracasó, o sea, que verdaderamente fracasa en la historia de Nintendo. Nosotros la recordamos con mucho cariño porque nos dio buenos juegos, porque nos dio buenas exclusivas y porque nos recuerda la nostalgia de tener este controlito en el que jugábamos. Que era como un tridente. Mario Kart, ¿no? que era como un tridente. Marciano. Sí. Y que incluso tenía un accesorio que te incluía como un paquete de vibración. Sí, ¿no? la memory, bueno, la que conocimos como memory card, que transferías esta cosita que se introducía detrás del control y le ponías tu save data a otra consola. Exactamente. Y que pues también el Nintendo 64 pues es una consola tan ambiciosa que decide incluirle a una parte de la consola una adaptación para un hardware más avanzado. Si tú comprabas Majora's Mask en el 2000, no podías jugar Majora's Mask porque necesitabas otro accesorio para poder jugarlo. Sí, no Expansion Pack. El Expansion Pack. Sí, era rojo y obviamente si tú tenías un Nintendo 64 amarillo o verde, se veía así de... Oye, ¿qué es ese juguete? A ver, ponlo, ¿no? Se veía súper bonito, pero si no mal recuerdo había una pequeña biblioteca así de juegos para el Expansion Pack. Sí, era... Sin embargo, a pesar de que eran poquitos, eran títulos súper buenos. Por ejemplo, estaba el Majora's Mask, que creo que es el que más... Sí, es el que más recordamos y es uno de los mejores Zeldas hasta el momento. Y el Donkey Kong Country, que también era un juegazo. El que era amarillo, ¿te acuerdas? Sí. Buenísimo también. Ahorita que dijimos lo de Sega, era la Dreamcast. La Dreamcast. Así a la par de 64 bits, así con 3D y todo ese pex. Sí, ahí con su espiralcito, ¿no? La Dreamcast. Estaba chida también. De hecho, ese mismo año de lanzamiento, pues no fue la única consola de Nintendo que en este caso dirías fracasó, sino también vimos la Game Boy Pocket, que a mí, yo veo fotografías y digo, yo quiero una, porque o sea, sí, ¿qué tamaño era? ¿Un iPad? No sé, tenemos aquí a la mano... Sí. Yo creo que sí, del tamaño de un iPhone, más o menos como incluso como el 4, 5. Era una cosita así. De hecho, a mí sí me tocó jugarlo, no lo tuve, pero sí tengo muchísimas ganas de comprarlo todavía. Pero es una cosita así y es muy estético, muy estético. Era como muy precioso a comparación de los Game Boys de antes, que eran como un ladrillito. Unos tabiques, sí. Ajá, eran como un ladrillito. Y era como de, mira mi Game Boy de fresa. Y ya lo sacabas. Era una cosita así bien chula. Pero ese, yo creo que... de hecho había una versión de Zelda que era como doradito. Sí, creo que sí he llegado a ver fotografías. Porque, bueno, tal vez vemos que en estos momentos, pues lo que hizo Nintendo fue virar un poco más hacia lo portátil. Porque ya en el 98, pues salió el Game Boy Color. Y fue cuando vimos más accesorios, ¿no? El Game Boy Camera, el Game Boy Prince. De hecho, pueden buscar videos en internet de cómo funcionaba la cámara de Game Boy, que a mí se me hace súper divertido porque tenías tus fotos como pixeladas, ¿no? Este estilo de Pokémon rojo, así. Y también el Game Boy Prince, que ya tengo mi foto, ahora la imprimo desde el Game Boy, que en su momento, o sea, ya ahorita ni siquiera, o sea, ahorita hay impresoras pequeñas para móvil y dices, está curioso, está divertido, pero pues ahorita ya es otro tiempo. Pero en aquellos años, o sea, con mi consolita voy a imprimir mi fotito, pues no, hombre, o sea, qué cosa, ¿no? Y ¿por qué? ¿Por qué de repente, por qué crees que Nintendo pues de repente dice, bueno, pues vamos a intentar meterle más tralla al mismo mercado que nos ha abrazado siempre, que es el móvil?
Pues justamente creo que por eso, porque se dan cuenta que su nicho estuvo prácticamente todo este tiempo desde los móviles. Y no solo eso, Nintendo viene de una época en la que Pokémon consigue un hitazo, pero hitazo en el Game Boy. Y obviamente se dan cuenta que este es un acontecimiento bastante importante en la historia, pues, de la industria, ¿no? De la compañía. Entonces, evidentemente pues sí, es un momento de reflexión para todos los desarrolladores en Nintendo. Es un momento en el que, pues, están luchando contra un PlayStation que tiene, pues, una de las consolas, o que para este punto ya tiene, bueno, para este punto de la historia ahorita 2019 tiene una de las consolas más vendidas de toda la historia de los videojuegos. Compite contra un Sega Genesis que es contra un Sega Dreamcast sí, que es mucho más poderoso que su misma consola, y pues obviamente acuden, ¿no?, a regresar a las portátiles. Sí, de hecho, pues en ese entonces había juegos como, por ejemplo, el juego de carreras de Star Wars, el que estaba basado en el episodio 1, las carreras de arena. De hecho, hace rato estábamos hablando de Star Wars, de esa película, y justo ahorita sí, yo he visto gameplay de ese juego, y se ve llamativo, ¿no? Y de hecho fue un exitazo también Mario Golf. Yo nunca jugué Mario Golf, además es un concepto un poco extraño, pero pues hoy en día ya está Dr. Mario, entonces pues ya. En esos tiempos Mario era la novedad, ahorita ya no. Mario ya es Barbie, es como hace de todo. Y aparte su estereotipo es chaparrito, gordito, entonces creo que si tú eres un güero alto, mamey como Link, pues no tienes problema y te la pasas súper chido viendo a Mario Bros. Sí, de hecho, y por ejemplo en el año 2000 la Game Boy se convirtió en la consola más vendida de todos los tiempos. O sea, en ese momento vemos que el auge iba por el lado portátil, ¿no? Pero quizá no tanto por la comodidad, sino por el catálogo, ¿no? Pero ¿por qué crees que en esos momentos, que pues sí, fue hace 20 años, ¿por qué crees que estaba este auge de lo portátil? ¿Qué lo hacía diferente al campo de sobremesa donde teníamos un Resident Evil en el Play, donde próximamente iba a haber una Xbox, donde teníamos esos juegos del 64? ¿Qué era lo diferente? Creo que lo diferente justo es la experiencia de salir a la calle y poder llevar tu consola, y sobre todo poder llevar tu consola con el poder del Super Nintendo a todos lados. Creo que eso es algo súper importante. O sea, la Game Boy Color y pues evidentemente el Advance, creo que son una parte de la historia de Nintendo que cambia por completo su rumbo. ¿Por qué? Pues porque le permiten darse cuenta a la compañía que el nicho está entre las personas que juegan en casa y las personas que juegan en la calle, ¿no? En las personas que juegan en una portátil. Y creo que el Game Boy Color y la Nintendo, el Game Boy Advance, pues les da les abre los ojos, ¿no? Y les da la facilidad, pues, de llegar a este nicho, justamente. Correcto, sí, porque, bueno, aquí es donde ya al principio del nuevo milenio, pues ya cambia la tecnología todavía más y vemos a una Sony todavía más agresiva con el PlayStation 2. Era una propuesta muy pesada. También Sega, que ahora sí ya es la Sega Saturn. La Sega Saturn, que también súper adelantada, ya está casi de puedes jugar online acá con un accesorio del control. Y que fracasó horriblemente. Sí, ahí fue pues prácticamente el declive, ¿no? Pero vemos que Nintendo dice, sí, perros, pues aquí les va el Game Boy Advance. Y el Game Boy Advance fue todavía un salto todavía más grande que el Game Boy Color. O sea, prácticamente todo lo que tenías en el Color lo pasabas al Advance y era un mundo distinto. El único límite que tuvo el Game Boy Advance fue con juegos. Bueno, por ejemplo, hay versiones de Resident Evil 2 que nunca se pudieron ejecutar en Advance porque era un juego muy grande. Sí. Pero a pesar de esos límites, llegó a triunfar. Y también en el 2001, que de hecho primero salió el Game Boy Advance y unos meses después, en septiembre, salió la GameCube, que curiosamente era la consola más potente, con mejores gráficos de esa generación. Y aún así se estrelló con el Play 2, pero el Advance no, iba por su lado. Sí, es que sí, o sea, el Advance era prácticamente el enfoque que dice James. O sea, era la revolución de, bueno, puedo jugar en mi casa, pero pues tengo mi Game Boy. Y me puedo llevar al tren, me lo puedo llevar al metro, me lo puedo llevar a la escuela, que pues era como
lo nuevo, la innovación de Nintendo, ¿no? Que todos querían ver una consola que no estuviera fija a una pantalla, porque pues si no tenías que cargar tu consola a todos lados, o sea, no era cómodo, no era tampoco seguro, porque imagínate si te caía la mochila o te robaban la mochila y se te iba prácticamente todo. Entonces creo que ese fue el enfoque de Nintendo, y con ese avance del Advance, suena chido. Avance del Advance. Traficando rima. Traficando estilo. Aquí vemos ese como avance, porque prácticamente Advance es el avance de el Game Boy Color, donde vemos ya juegos completamente a color, y tenemos la división de pantalla con pad de juego, porque la pantalla siempre estaba conjunta con los pads de juego en los laterales, y aquí vemos como el pionero de los Nintendo 10, ¿no? Vemos aquí el pad de juego abajo y la pantalla completamente donde es transmitida la imagen de los juegos está en la parte superior. Es más cómodo porque, pues digo, no es nada incómodo jugar el Game Boy Color, de hecho es muy confortable y muy cómodo, pero si tú tienes esta extensión de que ves la pantalla como cuando fue el Play 1, ¿te acuerdas? No sé si que era como más o menos un portátil. Sí, algo había así. un Play 1 con pantalla incluida. De hecho, todavía se pueden comprar y son baratos, pero sí. Era como portátil, pero no portátil, porque tenías que estar conectado a una fuente de energía aceptable. Entonces creo que eso fue lo que impulsó a esta consola. Y Pokémon, bueno, ni se diga cuántas versiones vimos ahí. Y hasta la fecha todavía puedes encontrar videojugadores con estos mismos juegos. Y sobre todo porque la versión de Game Boy Advance que mencionas es una versión del Game Boy Advance que todavía tenía los controles laterales. O sea, es hasta el Game Boy Advance SP que deciden hacer por primera vez esta cartera, ¿no? Ajá. O este pequeño, esta moda de los celulares que justo se abren y se cierran, ¿no? Y esto creo que es parte importante pues de la historia de Nintendo, además porque el Game Boy Advance se puede conectar al GameCube para que tú puedas transmitir el juego a tu pantalla y puedas jugar un juego de Game Boy Advance en el GameCube. Y entonces meten estos cables, estos cables Link que pues te permiten jugar con otros amigos. Ahorita justo antes del podcast hablábamos y comentábamos un poco de que The Legend of Zelda Link to the Past recibe una remasterización que viene acompañada de un juego, una especie de DLC, por así decirlo, lo que le diríamos nosotros ahora a eso, que tiene una historia llamada Force Words, en la cual pues tú te tienes que conectar con 3 amigos más para que puedan ser 4 jugadores y puedan resolver los puzzles, que son puzzles muy específicos de la consola, que pues te permiten para que puedas avanzar, ¿no?, en la historia, y para que puedas saber pues qué es lo que sucede en la historia de Link. Y pues verdaderamente el GameCube pues igual tiene exclusivas increíbles, tiene pues muchísimos juegos. Creo que justo ahí es donde se desarrolla mucho de la historia de LucasArts, de los que desarrollaban todo lo que fueron los juegos de Star Wars. Pues sí, era la división de videojuegos o la división de entretenimiento de Lucasfilms. Y creo que también ahí surgen los Lego, ¿no? Los juegos de Lego. Sí, creo que por ahí empiezan. Sí, por ahí empiezan los juegos de Lego también. Esa tecnología en la que pues igual los juegos de Lego antes se veían planísimos y que eran literalmente como igual estar viendo como un fondo en 2D con los personajes en 3D y con las figuras en Lego en 3D, y pues ahí tú medio interactuando con lo demás, ¿no? Yo de chiquito pensaba, los juegos de Lego deben de ser complicadísimos, porque si de por sí armar una estructura o así, ahora readaptar toda esa física de los cubos y de las fichas a programaciones, yo creo que te explota la cabeza. Sí. Pero pues vimos la posibilidad y hay juegos hasta la fecha que todavía siguen saliendo, y hasta películas. Sí, de hecho yo me terminé de hacer fan de Star Wars por el juego de Lego Star Wars. Yo lo jugué en el Play 2, que es la misma generación del GameCube, y pues me encantó porque de ahí conocí la historia de los episodios de todos, bueno, del 1 al 6, que eran los que existían en ese momento, y me encantaba el sonido de
cuando ibas armando conseguías. navecitas. También Batman, ahí conocía a muchos de enemigos, Sí, a sí, varios sí. personajes. Sí. Y de hecho, por lo que mencionas de las exclusivas, por ejemplo, vimos que cuando cambió Resident Evil 4, que fue el cambio en la franquicia, era un exclusivo de GameCube al principio y tenía Sí. unos señores gráficos. O sea, creo que ya lo había mencionado en el podcast de PlayStation, pero yo meto ahorita mi copia de Resident Evil 4 en el Play 2 y se ve fatal. Lo pongo en el Play 3 y se ve bien, pero en ese tiempo lo ponías en un GameCube y se veía muy bien. Era como realmente ver el 3D así como súper definido, las sombras. Me acuerdo que el juego que más explota esos recursos son dos. Bueno, son dos. Y igual creo que nos vamos a lo clásico, Zelda y Mario. Mario Sunset, que era Uy, sí. un juego donde No, tenías- es Super Mario Sunshine. Sunshine, perdón. Sí. Me tocó jugarlo así poquísimo, muy poquísimo sí, sí. a lo que me encantaría haberlo jugado. De hecho, todavía tengo muchas ganas de hacerlo. Pero ahí veías la física del agua, veías las sombras de las palmeras, veías las plataformas, todo en 3D, las nubes, el sol mismo. Y The Legend of Zelda Twilight Princess era una locura para ese entonces. Y que curiosamente Twilight Princess es una consecuencia a este fastidio de los fans que demostraron después de que vieron Wind Waker. ¿No? Sí. Que Wind Waker es un Link más animado, más Como caricaturesco, más Toon, por algo que es de se llama Toon Link. DS, ¿no? Que, no, es de GameCube. ¿Surge ahí? Sí, es de GameCube. Es una exclusiva de GameCube. El de Spirit Tracks es el que es el de DS, DS. exactamente. Ah, ok. Spirit Tracks y Phantom Hourglass, que son los Sí, siguientes celdas. Somos bien geeks aquí. Sí, la somos verdad. bien ñoños, nomás de estar viéndonos aquí a los ojos. Así Da de- pena estar No, aquí con me das ustedes, pena, muchachos. pero eres igual que yo. Exactamente, Porque exactamente. hoy sí estamos aquí juntitos, ¿eh? O sea, Sí, hoy ah, no, sí. hoy Es no en hay vivo. retraso, hoy no hay nada raro porque estamos los tres aquí en la misma habitación dándonos el tiempecito pues para traerles un bonito podcast, ¿no? Pero ya que Exactamente. mencionan el DS, pues en 2004, ¿no? Es cuando vemos que ya Nintendo dice, pues cámara, aquí está la DS. La siguiente nueva portátil. Sí, o sea, es que ya era incluso una generación aparte, era como una generación dentro de la generación, porque fue más o menos el mismo año en el que Sony dijo, bueno, vamos a intentarlo. Sacaron la PSP, que les fue bastante bien, pero es que el éxito de la DS es abismal. Exacto, es abismal y creo que todos conocemos a una persona que tuvo Que o tuvo, tiene o to- sigue teniendo, una sí. DS, la Sí, que sea. de hecho sí. Es que creo que el auge de esta consola también se dio, obviamente, de que es portátil. Ya tenías un 3D mucho más definido, gráficos obviamente muy asequibles. Y la extensión de que, bueno, obviamente tenías la pantalla táctil. Sí, que bueno, era era como- resistiva, ¿no? Porque iba por Bueno, el sí. stylus. Sí, entonces sí, era sí. resistiva. Realmente era como el inicio de las consolas con una extensión táctil. Y aparte de todo, podías insertar juegos de Game Boy en la primer DS. Era como de, bueno, adiós Game Boy, hola DS, tengo juegos de Nintendo, de Game Boy Advance, el que yo quiera, hasta los de Color y los de DS, que ya tenía una jugabilidad completamente distinta. Se cancelaba la pantalla táctil en los de Game Boy, pero era como muy interesante así de, ay, pero está bien chido, es como otro Game Boy igual y Sí, más padre. que se dobla, ¿no? Que Es se más dobla. cuadradito. Y la plumita era como una referencia a lo que se quería hacer con la tecnología táctil, que ya después se descartó, pero pues eso ya es harina de otro costal. Y que curiosamente aquí empieza una época que nos marca muchísimo, no solo como, o sea, vaya, el GameCube ya goza de una época, a partir del GameCube Nintendo ya goza de una época en la que tal vez no son los que más venden consolas, pero son los que tienen más exclusivas. Y no solo que tienen más exclusivas, sino que sus exclusivas son de las más importantes o de las más relevantes, o por lo menos las que hacen un cambio en la industria del videojuego, ¿no? Después de Ocarina of Time vemos que prácticamente todos los juegos de aventura pues, son iguales. Después de New Super Mario Bros, que ya es para 10 Sí, y para sí, 10i y todos estos 10i XL y todos estos, todos los juegos de plataforma siguen más o menos esta misma línea editorial, y esto gracias al ingenio y a la magia, esta magia de Nintendo, o a esta magia
que se nos fue con pues el expresidente de Nintendo, Satoru Iwata, ¿no? Satoru Iwata pues estuvo de presidente de Nintendo desde el 2002. O sea, él fue el que vio nacer el 10, él fue el que vio nacer el Wii, él fue, y no solo lo vio nacer, o sea, desarrolló y ayudó a la creación de esas consolas, y pues evidentemente nos da todo, o sea, incluso pues es prácticamente uno de los principales, es fan de Kirby, ¿no? Entonces apoya a este muchacho, ¿cómo se llama? El creador de Super Smash Bros. ¿Por qué siempre se me va su nombre este hombre? Entonces pues Satoru Iwata pues es un referente muy importante para la historia de Nintendo, porque pues es el que nos da estas consolas que, bueno, no solo nos da estas consolas, sino es el pionero de esta época de oro de Nintendo que está viviendo pues en la actualidad, diría yo. Sí, porque bueno, a partir de este año vimos que el nuevo milenio trajo cambios importantes, ¿no? Específicamente ya esta primera década, porque el panorama cambiaba, ¿no? Veníamos de una Play 1 y una Play 2 monstruosas con catálogos potentísimos a una Play 3 que fue demasiado ambiciosa en su lanzamiento, y no ambiciosa en el lado bueno, sino en el lado malo. Sí. Veíamos una Microsoft que, no vendía mucho, pero estaba creciendo grande, específicamente Xbox. También hay un podcast de la historia de Xbox, miren que aquí tenemos de todo un poco, y por ejemplo, si odias PlayStation, pues tienes el de Xbox, o si odias Xbox, aquí tienes el de Nintendo. Entonces vayan y escúchenlos. Y veíamos que ya como que cada consola iba a un nicho específico, ¿no? Sí, o sea, sí. PlayStation decía, yo tengo Blu-ray, yo soy multimedia, quiéreme, ódiame, pero haz lo que quieras. Y muchos nos decantábamos por eso. Microsoft con su Xbox 360, pues su premisa era, yo tengo todos los juegos que puedas querer, tengo unas exclusivas increíbles, más que ahorita, bueno, pero ahorita ya está cambiando la industria. Y pues básicamente todo lo que, bueno, en Xbox 360 había para todo, pero de todos los gustos, colores y sabores. Y veíamos que Nintendo, entonces en ese caso decía, bueno, yo tengo un nicho portátil súper exitoso, y ahora tengo un nicho de sobremesa curioso, ¿no? Porque lanzaron la Wii, y cuando lanzaron los controles, si bien no cambiaron la forma, porque los jugadores son muy análogos, o sea, realmente la industria del gaming es muy tradicional, pero en ese momento todos los juegos tenían que adaptarse a los Wiimote. Hasta vimos una versión horrorosamente jugable de Resident Evil 4, un port horrible que Paco lo tiene. De hecho, una vez lo jugué en su casa y dije, ay, qué difícil es esto. Pero en su momento, así como, ay, estoy jugando de verdad. Sí. Pero no es la mejor adaptación del mundo. Exactamente. Tampoco. Marcó tendencia, y también con accesorios, porque la Wii tuvo de todo. O sea, tenía una báscula, una bola de boliche, o sea, tenía también obviamente la famosísima guitarra de los Guitar Hero. Tenía el Rock Band. Y tenía también la referencia a la pistolita esta que vimos. El Zapper. El Zapper, pero obviamente ya actualizado y súper remasterizado al control de Wii, que realmente todos veíamos y así de, bueno, vamos a probarlo. Es lo mismo si no lo tienes. Entonces, y que da igual. Y que ahí comienza una época en la que Nintendo marca una tendencia en la que su desarrollo se enfoca en crear motion controller, ¿no? Estos controles de movimiento. Y entonces todas las compañías dicen, yo quiero tener motion controller. Oigan, creo que es buena idea hacer lo mismo que Nintendo. ¿Y qué creen? A nadie le salió, porque todos son pensantes, muy pensantes. Incluso Sega muy pensó así de, yo no tengo consola, pero hubiera estado chido. Sega estaba en el rincón diciendo, nomás se ve bien chido ahí como están discutiendo todo. Sí, de hecho, porque por ejemplo PlayStation tenía el Six Axis, que en muy pocos juegos servía. De hecho, el único juego que digo, lo noto y lo uso, es en The Last of Us, que empieza luego la lamparita como a tildar le tienes que pegar. Yo ya no puedo hacer eso, porque si le pego, como mi control ya no sirve, ya se empieza a volver loco. Y pues vimos el fracaso del... Bueno, es que Kinect fue un caso de asco, vivo y muero un mes pero después. Literal, o sea, eso fue como nacer eso fue nacer para sabiendo que estás destinado a morir. O sea, verdaderamente, bueno, no, es que más bien diría que la estrategia de marketing de Xbox en ese entonces fue muy mala. Esta fue la verdadera razón por la cual PlayStation, entre comillas, ganó
esta batalla o esta guerra de consolas. Solo en las ventas, solo en las ventas, porque en los corazones pues terminó ganando Nintendo. Sí, incluso la 360, aunque haya vendido más la Play 3 que la 360, creo que la 360 fue una consola superior a nivel general, a nivel de jugador común, que no le importan los Blu-ray, que no le importan esos detalles pequeñitos, sino que quiere jugar. Sí, y de hecho siento que Xbox, Microsoft dijo así como de, bueno, nosotros para qué nos llevamos esas cosas en la mano, si a día de hoy podemos hacer mejor los sensores y hacemos que el personaje, más bien el jugador interactúe completamente con un personaje ficticio o digital e incluso con la misma consola, y hacemos esto con la mano, la estiramos y controlamos la consola con nuestras manos. Se manejaba horrible, se lo juro. Yo tenía el Kinect 5 segundos y lo malo era que tenía el Kinect con el Xbox que tenía 4 GB de memoria. ¿Saben cuánto me cabía en ese pinche Xbox? Como nada. 800 megas. Siempre he padecido de tener consolas con poco almacenamiento. Desde Xbox, el Wii tenía buen almacenamiento, sus juegos tampoco. Sí. No, muy pesados. La ventaja era que no se tenían que instalar tal cual, o sea, sí, era un disco. Era el disco, lo reproducías, no había problema. Con copias de respaldo. El Homebrew Channel. Sí. También eso es algo que de Nintendo que también es muy importante, como que se empezó a hacer un nicho alrededor de las cosas muy pequeñitas de la compañía, como por ejemplo la tienda, ¿no? La tienda que vuelvo y repito, así como comenté hace un momento, la música en Nintendo siempre fue un factor súper importante, tan importante que en su misma pantalla de inicio de la tienda había un tema, había música, y esa música, si ustedes la buscan ahorita, la van a reconocer o no, tal vez, pero la van a reconocer porque fue importante en su tiempo cuando nos metíamos a la tienda. Y no solo eso, pues también cuando estabas en la pantalla de inicio general del Wii, pues podías escuchar estos temas, incluso en el Mi Channel. Tú te metías a ver a tus Mis, a los Mis que ibas creando, y también había un tema, o sea, también escuchabas ese justamente, que curiosamente, pues hasta ahorita le seguimos haciendo memes al respecto, ¿no? Y pues el siguiente paso fue un paso que le costó la vida. Sí, pero pues antes de llegar ahí, pues yo creo que la DS es una locura porque tuvo tantas reversiones. Nintendo es una compañía de hacer muchas reversiones, ¿no? Porque antes era de, pues aquí está el Xbox, el 360, aquí está el Slim, aquí está el Elite, y ya, cámara, párale ahí porque me ahogo. Pero Nintendo no, es como de, aquí tienes una versión, pero tengo una con pantalla más grande, pero tengo una con cámara. Pero quieres cámara y pantalla más grande, cámara y pantalla más grande. Pero que quieres una más sencilla, no tan así tan nice, pero con cámara y más grande, más grande. La misma pero más chica, más chica. Y a mejor precio. Exactamente. Entonces, en el 2009 pues sale la DSi, que creo que es la más común, la que tiene cámara, ¿no? Y vemos que ya podías grabar audios y todo. Exacto. Y que siempre veías un amigo de, mira, voy a tomar una foto. Y se toma la foto y le hacía un efecto de licuado ahí. Me veo bien chistoso, ¿no? Con los cachetes ahí, todos movidos en la foto. Entonces, pues, ¿por qué creen que Nintendo hacía esto? O sea, ¿realmente había nichos tan específicos? ¿O era nada más porque decía, cualquier cosa que saquemos va a vender bien? Es que curiosamente que con las consolas, con las portátiles, todo lo que sacaban, todo se vendía bien. Sí. Todo, o sea, sí que si comprabas la 10, que si comprabas la 10i, que si comprabas las 10i XL, que si comprabas la 10i XXL, que si comprabas la 10i XL Slim, que esos últimos nombres ya me los inventé, pero evidentemente es un reflejo de lo que hacía Nintendo, y es un reflejo no solo de lo que hacía Nintendo, sino de lo bien que se les vendía. O sea, sacaban tantas revisiones porque se les vendían bien las consolas, que es algo que estamos viendo ahorita con Nintendo Switch, por cierto. Sí, por ejemplo, en el 2011 sale la 3DS, ¿no? Hace como un año tú tenías una 3DS, creo que te la habían prestado. Sí, me la prestaron. La llevaste a la facultad. Y o sea, era ese año en el que todo el mundo decía, el 3D está bien chido, ¿no? Es el siguiente paso. Y terminó igual de muerto que los Wiimote, que el Kinect, ¿no? Que todo ese concepto. Pero vendió la 3DS, o sea,
era muy popular. De hecho, los juegos, la neta, los jugabas así de... Bueno, las mejores cinemáticas las pongo en 3D. Y ya cuando esté jugando así como soy güey y me mareo, los quileo. Pero era un fenómeno que creo que le pasaba a las primeras versiones del 3DS. Sí. Porque ya cuando salió el 3DS XL o el 3DS XXL, que creo que ya fue el último, el más grande. Más grandote. Ese me acuerdo que ya tenía tan refinado el 3D, que era un 3D giroscópico, tenía un giroscopio en la cámara, que ya no te perdía justamente los ojos, y que no manchen, o sea, les puedo asegurar que la mejor forma de jugar contemporáneamente The Legend of Zelda Ocarina of Time es jugarlo remasterizado para 3DS. Es la mejor forma de jugar Ocarina of Time. O sea, porque en serio se los juro que el incluso nivel... el Majora's Mask. Incluso, sí, el Majora's... Igual, la mejor forma de jugar Majora's Mask es jugarlo en 3DS. Digo, si quieres recordar los viejos tiempos, pues te vas al 64. Pero pues evidentemente, como nosotros, como generación más de generación Z o generación X, bla, 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 pues no tenemos tanto alcance a esas consolas. Pero en serio que el 3DS ya llegó a un punto en el que el refinamiento de la consola estuvo en un punto... muy, muy, muy grande, y en un punto que igual cambió por completo la forma en la que se hacían las consolas portátiles, a tal nivel que PlayStation decide sacar un estratosférico fallo que se llama PlayStation Vita. Sí, la cosa con el Vita, que es la principal diferencia entre Nintendo y Sony, es que notas a qué va cada uno. ¿Sí? O sea, cuando sale Vita... PlayStation 3, ok, estaba en su apogeo, estábamos viendo juegos que tenían un alcance gráfico y decías, caray, esto sí me interesa, ¿no? Pero también vemos que PlayStation estaba muy enfocada en Play 4, porque tenían un objetivo muy claro, decían, esta sí la ganamos, y se enfocaron tanto en eso que dejaron morir a la Vita. O sea, no había catálogo, realmente llegaba, por ejemplo, Naughty Dog y, oye, ¿me das varo para sacar un Uncharted para el Vita? No, carnal, ya se lo encargué a otro que me cobra menos. Tú vete a hacer un remaster para el nuevo Play 4 que va a salir. Un juego de mascotitas en las que interactúes y le digas, vamos, es como un Tamagotchi. Así juegos así súper de bajo presupuesto. Pero creo que en esta, bueno, yo al menos veo las consolas de portátiles de Nintendo. Y pasa lo opuesto. Sí, pero fíjate, siento que las consolas portátiles de Nintendo son completamente jugables en la expansión de la palabra. ¿Por qué? Porque vemos ahí el DS, cómo se dobla, y ves que tiene la extensión de la cámara, en ese momento no lo era para tomar fotografías profesionales, pero podías divertirte grabando audios, tomando fotografías, el 3D, las fotos a lo mejor en 3D, y todo eso, y creo que ahí se trató de meter el PlayStation Vita, como interactuar completamente con la consola, haciendo la pantalla frontal, la principal táctil, pero con el pad que tenía detrás, que también utilizabas para jugar, que tenía extensiones en juegos como en el demo de Uncharted, que yo no jugué ningún juego ahí, más que ese demo, donde podías ahí meterle caña con ese pad que tenía extra. Correcto, pudo haber sido algo, pero murió. Sony la dejó morir y Nintendo no. Ahí es donde vemos la diferencia, pues de echarle ganitas, ¿no? Ahí sí se nota que hay cosas que si les echas ganas, realmente salen, y si no, pues no. Y sobre todo que para el punto de 3DS y 3DS XL ya estaban con la Wii U. Exactamente, ya para 2012 se adelantaron un año a otros lanzamientos y dijeron, pues cámara, aquí está la Wii U, y todo el mundo, es un accesorio, ¿no? Para el Wii, ¿no? Para el Wii. Sí, es cierto. Y pues también nació un poquito. De hecho, yo me imaginé que era como de transporto mis juegos del Wii a un Wii portátil y ya no me tengo que llevar el Wii. Pero ¿cómo se juega? O sea, agito la pantalla, es una madre que si la hago así se va a mover, o no sé, no tengo idea. Y ya después nos dimos cuenta de que Nintendo, no, ¿cómo crees? Es una consola nueva, de la nueva generación. Es la que compite completamente con las de ahorita. De la nueva generación que corre nomás en 720, porque no le alcancé a poner tecnología para el 1080, porque está pequeñito. Pero está grande. Sí, oye, está espacioso. Además, el Wii U es una consola muy espaciosa, pero que, miren, vamos a saltarnos a un poquito porque ahora sí viene la carnita, pero que gracias al cielo Wii U tuvo buenas exclusivas. Sí. Y gracias, o sea, en este punto también lamentablemente perdimos al grande Satoru Iwata, ¿no? Sí. Satoru Iwata fallece, obviamente se hace un relajo, nadie sabe qué onda, pero para ese entonces
ya estamos con un proyecto que se le llama Nintendo NX. Ajá, el Next. Sí. El Next, ¿no? El NX, ¿no? Exactamente. Que es era el código clave para Nintendo Switch, ¿no? Y entonces se empieza a especular mucho, porque había filtraciones de diseños industriales que hablaban de que había una consola que había una pantalla a la que se le colocaban controles, y la gente decía, ¿cómo crees? Es que Eso no se puede. posible. O sea, la consola, si es una consola de casa, es muy probable que pues a la consola solo, o sea, que estos adaptadores de los controles solo sean lugares en donde se ponen los controles. Siempre, o sea, vuelvo y repito, Nintendo siempre ha apostado por hacer sus consolas como juguetes. Entonces, estas filtraciones nos daban una idea de lo que podría ser el Nintendo, lo que ahora conocemos como Nintendo Switch. Y un punto también muy importante, pues es que entra este otro señor que pues llegó a ser presidente de Nintendo y que fue prácticamente el que salvó a la compañía, que se llama Hiroshi Yamauchi, que ejerció pues más o menos desde el 2015 hasta el 2018 más o menos. No es cierto. Yamauchi fue anterior, fue en el 49 al 2002, estoy pendejo, perdón. Tatsumi Kimishima, sí es cierto, un peloncito que se dedicaba más como al rollo empresarial de Nintendo. Y a partir de ese punto nos dimos cuenta que empezaron a salir juegos para móviles, empezaron a salir juegos para otras que le prestaban sus exclusivas a otras compañías para que desarrollaran juegos. Incluso creo que cuando entró él fue cuando vimos los Amiibos, ¿no? Sí. Que fueron los No. Los Amiibos ya estaban desde el Wii U y ya estaban desarrollados por Satoru Iwata. ¿Sí? Sí. Porque el Wii U ya incluía esta tecnología NFC, que era la que te permitía justo jugar Smash con tu amiibo, ¿no? Que a partir de Smash es donde empieza este boom de los Amiibos. Es que los Amiibos salvaron también a la empresa. Sí, o sea, los Amiibos mantuvieron a Nintendo en lo poquito que estuvo muriendo Wii U. Sí. Aunque Wii U, vuelvo y repito, tiene muy buenas exclusivas. Sí. No, también el 3DS, o sea, sí, no, también, el también. 3DS tuvo una vida larguísima, porque Sí. Luigi's Mansion 2, que el Salió 1 en ese. era el Era una 2 joya, sí. y el 3 se ve que Es una joyita. Sí, o sea, Y eso que decían es como un que- Resident Evil, pero en vez de Leon tienes al Mario Verde y en vez de Exactamente. zombies tienes pues, a los fantasmas de la mansión. Era No pudo como haber de- peor comparación, neta, güey. El Mario Verde no tenía protagonismo. ¿Y qué crees? Que a alguien se le ocurrió, oye, ¿y si creamos un Ghostbusters pero con uno de los Marios? Pero pues el Mario rojo ya tiene muchos juegos, ¿no? Ya es golfista, ya es doctor, ya está en los teléfonos. Pon al Mario Verde a cazar fantasmas a ver qué pex. Y eso desde el GameCube, ¿eh? Desde el Y jaló GameCube. a Sí. gente como no tienen idea. Sí, Pero es- aquí Es un gran juego. Sí, entramos- Animal Crossing también. También está También entretenido. Es como el capitalismo, pero llevado a un... pues, con animales y un mundo virtual. Bueno, tengo curiosidad porque necesito jugarlo más a fondo y hacer un análisis qué realmente tan oda al capitalismo es, pero también fue un hitazo. O sea, También, o sea, sí. lo tenemos en Muchísimo móviles dinero. ahorita incluso y dices, wow. Y sí, se mantuvo vivo precisamente Nintendo, o sea, como que agarraba todo un poquito, ¿no? Me agarro un poquito por aquí, me faltaba dinerito, me agarro todo, llegó el 2017 y bueno, perros, ya ahorramos, ya llegó la hora de la hora. ¿Qué pasó en ese 2017? Les voy a contar una experiencia muy personal. Échale. Yo estaba en mi último año de preparatoria, ¿no? Era 2017. Estaba en una clase de Derecho. Iba en área 3. Entonces yo recuerdo que el stream de Nintendo empezaba a las 8 en punto, 8:10, 8 en punto de la mañana. Y yo lo que hice, cínicamente, fue pararme de mi lugar, salirme al pasillo, agarrar la Ryu de la UNAM y reproducir el stream de Nintendo. O sea, porque yo quería saber de qué se trataba la siguiente consola. ¿Qué era la siguiente consola? Porque vuelvo, como les dije hace un momento, estaba esta intriga de por qué tenía estos controles, cómo es que funcionaba, ¿no? Sobre todo porque ya habían tenido una muy mala campaña de marketing con Wii U y la gente pensaba que se iba a repetir en esta vez, pues porque si Nintendo Switch hubiera sido un fracaso, para este punto probablemente no estaremos hablando de Nintendo
de la misma forma en la que estamos hablando ahorita, con esta emoción o como con esta seguridad de que ahorita hablamos de Nintendo porque hay exclusivas, porque hay una consola nueva. Y porque ahorita se siente fuerte. Exactamente. Si tú regresas al momento de Wii U, a pesar de sus exclusivas, decías... Te quedabas así de, güey, pero es que... Está mal. No me siento O sea, bien, o sí, sea, ¿no? tengo el Wii U... Pero no tengo nadie con quien jugar. Ajá, o sea, te sentías frágil, o sea, tenías al Xbox One y al Play 4, decías, güey, ¿qué está haciendo Nintendo? Y llega Sí. Nintendo Switch y se siente como el confort. Ahí dices, se siente así eso de... estaban haciendo. Sí, ¿no? estaban Sí. echándole ganas acá. De hecho, creo que a la fecha hay gente que todavía no sabe muy bien cómo funcionan los Joy-Cons, no saben muy bien cómo es la adaptación de transportar esa pantallita que te podías llevar a todos lados a tu computadora, a tu monitor o a tu pantalla, perdón, con esa base que tenemos, que conocemos, que decíamos, pero ¿para qué la tapas? Si ahí se juega, pero, y ahí también decían así de, si metes la consola, los controles que se los queda, los quitas, entonces son cosas que se han ido revelando. Pero ¿y luego qué pasó, James? Bueno, pues yo cuando vi el stream recuerdo que me impresioné bastante, sobre todo por el diseño de la consola, porque yo, al igual que todos, pensaba que el dock en el que tú pones la consola, esa era la consola, y que ya después tú llegabas y quitabas una pantalla y que se transmitía por vía Bluetooth o Wi-Fi la transmisión del juego a la pantalla. Y al final no, la pantalla terminó siendo la misma consola y la pantalla tiene touch y a la pantalla le puedes quitar los Joy-Con, que por cierto Joy-Con es el plural de Joy-Con. Sí. Mira. Sí, igual cuando dicen iPhone, iPad, nos dice iPads o iPhones. Aquí es lo mismo. iPhone, igual. igual. Es iPhone. Sí, 5 iPhones. Se robó 5 iPhone porque es lacra, ¿no? Igual cuando dicen amiibo o amigos, el plural de amiibo es amiibo. Ah, mira. Ah, Eso de aprendí una- anotaciones de Nintendo también innecesarias, como amigos, Joy-Cons, es lo mismo, igual son dos. Bueno, el Ahí punto está. aquí, pues es que nos dio una gran sorpresa, nos dio muchísimos buenos juegos y me gustaría recalcar que Nintendo Switch es el último legado que nos dejó Satoru Iwata. O sea, Satoru Iwata estuvo encargado de desarrollar Nintendo Switch a tal nivel que el último de Legend of Zelda no iba a salir, o sea, bueno, no se pensó como una exclusiva para Nintendo Switch. Se pensó como una exclusiva para Nintendo Switch y Wii U. Y si buscan en los anaqueles se encuentran The Legend of Zelda Breath of the Wild para Wii U y para Nintendo Switch. Entonces, creo que justo este último Zelda nos da una referencia de lo importante que fue Wii U como un pasado de Nintendo, como un pasado que ha tenido muchísimos tropiezos, Oscuro. como un pasado oscuro en el que cobraban a los desarrolladores por utilizar sus cartuchos, como un pasado oscuro como tener una consola que no vende suficientes exclusivas como el PlayStation 1, un pasado oscuro como tener un Wii U que simplemente no vende consolas porque tuvo una muy mala campaña de marketing. Pero viene algo nuevo, ¿no? Viene algo que nos da un poquito de esperanza para que la compañía pues regrese a esos tiempos de gloria. Así es. ¿Y cuál es esa consola? En Nintendo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El- El Lite, ¿no? El Winch Loop, No me acuerdo. ¿Cómo algo se así, ¿no? Sí, Échale, los a ver. Nintendos. Algo así. El Nintendo Bueno, es un Nintendo. es uno que mi sobrino llega y lo pone en su estante y de repente se prende la tele sola. Sí. Yo no veo ni en qué momento agarra el control. Nada y ya más se prendió sienta y está jugando. y ya del está básquet. jugando. Sí, no, está cañón ese niño. No sabemos cómo le hacen los niños de ahora, no Sí, manches, sí, en muy serio. avanzados. Muy Sí. avanzados. Ya traen el chip adentro. Ya nacen así. Sí, definitivamente. Me parece una reflexión bastante buena. De hecho, pues este año vimos la evolución del Switch, la Switch Lite, que es la que me hace ojitos. No sé si a Paco tú irías por una Lite o por una entera. Vayan por una completa. Es ¿Para que- qué juegan? Miren. O sea, es que no es la misma experiencia llegar y colocar el Switch y quitarle los Joy-Con y sentarte a tenerla todo el tiempo aquí la pantallita. O sea, Híjoles. yo solo les digo que va a haber una consola, un Nintendo Switch, igual que mi profecía de hace un año que les dije hace un año, Sí. van a ver que va a haber exclusivas
de Xbox en PlayStation, de PlayStation en Xbox, de Nintendo en Sony. ¿Y qué estamos viendo ahorita? Ya empezamos en ese punto en el que ya no les importa ni siquiera tener exclusivas tal cual. Les importa que los juegos estén en donde sea, pero que vendan. ¿Por qué? Porque las consolas ya no son rentables. De hecho, o sea, nunca ya lo han sido realmente. No, la industria de los videojuegos nunca ha sido una industria rentable. O sea, siempre ha sido de mucha incertidumbre, de mucha controversia y sobre todo de muchísimo arriesgar, de poner la carne al asador y decir, pues a ver qué pasa, no, ni modo. Como eso que no hizo, por ejemplo, el más claro ejemplo que vimos actual, el PlayStation Vita. Que dijeron, si se hubieran arriesgado a meter la carne que metieron al PSP, hubiera sido como completamente otra historia. Y ni siquiera eso, con que le cambiaras el nombre, si le ponías PSP 2, con eso ya se vendía, se los juro. O sea, porque el PSP se vendió tanto, que se vendió tan, o sea, que fue tan reconocible, lo cual nos dio toda una oleada de gente que traía su PSP. Ahorita mismo estoy viendo cómo Erika de aquí ahí tiene el suyo. Yo tengo el mío en su casa. Está jugando ahorita. Está jugando Mario. Un emulador. Un emulador, sí, seguro sí. Entonces, pues sí, Nintendo en este punto creo que pues su futuro, que creo que es parte como para darle un poquito de conclusión al podcast, es sacar una Nintendo Switch más potente, más poderosa. No sabemos si más chonchas, si más grandes, porque ahí tenemos un problema de adaptación. ¿Cómo adaptas el dock a una nueva pantalla? ¿Cómo adaptas los Joy-Con a un nuevo tamaño de pantalla? ¿Cómo adaptas incluso pues los juegos que ahorita tenemos actualmente a una nueva generación, ¿no? Es complicado, pero pues Nintendo siempre nos ha sorprendido de maneras inimaginables, a tal modo que ahorita a las 9 que estamos terminando de grabar esto, pueden decir mañana Direct, y mañana Direct te anuncian una nueva consola. Así, porque así de impredecibles son. O sea, no les importa dar sus anuncios en los eventos más importantes, no les importa dar sus anuncios en lugares importantes, no, simplemente complacer a nuestro público y que sepan que la industria o que la compañía se está dedicando a ellos. Sí, así correcto. Es. De hecho, yo pienso que sí, eso que dices es acertado. ¿Por qué? Porque no creo que sea momento de que la Switch se deje ahí, se quede ahí. Creo que pueden hacer una Switch completamente mejor. Digo, la Lite está súper rentable, está súper bonita y lo que tú quieras, pero creo que es una versión como 1.1. Podrían sacar la Switch 2.0 y vámonos compitiendo con las nuevas consolas que están bien feas, la neta, pero pues Switch, ¿quién sabe? También ahí si le apuesten, no creo que le apuesten tanto, ¿sabes? A la calidad de los gráficos. Siento que más bien le van a apostar como más al catálogo. Al catálogo o como al refinamiento de las cosas que ya tienen. Sí, la modalidad de jugar. Sí, o también, inclusive al propio streaming, porque pisan rumores fuertes, xCloud en Switch, o sea, cuando xCloud llega a Switch. Eso es definitivo, O sea, yo igual se los firmo. Vamos a estar, es más, yo voy a llegar un día aquí con ustedes y les voy a decir, juega Halo conmigo en Switch. Así de fácil, ten un Joy-Con y juega conmigo. Y es que la adaptación está tan loca que puedes jugar juegos complejos con un Joy-Con. Sí, exacto. Eso es lo más loco, o sea, un FIFA. Un FIFA, sí, sobre todo porque la facilidad de quitar los Joy-Con, separarlos de la pantalla. Ten Eric, ten Paco, jueguen ustedes, yo los sigo viendo aquí y ya están viendo ellos ahí su juego dándose en la sin problema en el FIFA. En el FIFA o en el Mario Kart, y eso es la ventaja, que también tiene muchos juegos que son que te unen, vaya. Que te unen, exactamente, que son correcto. De dos jugadores. Sí, pues por ahí vira un poquito, porque yo creo que el Switch le falta el empuje de un catálogo. Es que siempre ha existido este prejuicio de, es que Nintendo hace puros juegos para niños, Nintendo tiene muchos juegos de Mario, pero tiene pocos juegos de otros lados, ¿no? Y ya vemos que hay una apertura, ¿no? Ya tenemos un Doom, que jugar Doom en Switch debe ser una delicia. Ya tenemos The Witcher 3, ¿no? No es mi tipo de juego, pero sé que es buen juego y debe ser una buena experiencia. Entonces yo sueño, ¿no? Con ese día en el que Capcom diga, aquí está tu Resident Evil 2 y el 3, el remake, en tu Switch. O sea, ya que pueda salir, o que te digan, aquí está mi Red Dead Redemption 2 en tu Switch. Órale, que puedas jugar juegos de ese calibre. Obviamente no con los gráficos
potentes, ¿no? Que tiene una Play 4, una Xbox. Pero en esa cosita tan chiquita y bonita. Exactamente. Creo que por ahí debe virar y que el catálogo evidentemente va a ser grande algún día. Tiene que expandirse porque grande, de hecho fue tan en su propio nicho que había juegos completamente así que decías, es que este juego es completamente arte. Es juego indie, pero es súper artesanal. Pero creo que ese exceso de artesanal e indie fue lo que hizo que también Nintendo tuviera ahí como que sus falsos, pero ahorita que lo que alguna vez dijimos es que necesitamos que todas las consolas tengan todos los juegos y jugar un PlayStation, un Mario, lo que tú quieras. Entonces Nintendo como que dijo, bueno, estoy perdiendo mucho dinero, vamos a hacer esto, voy a llegar a más gente y es cuestión del güey que compre la consola. Si se le hace más cómodo jugar en un PlayStation 4, en un Switch con los controlitos de los joystick, los Joy-Con, perdón, o un Xbox, ¿no? Es cada quien. Y pues no sé, hace rato hacíamos una reflexión muy pues al aire, así muy extraña de ¿será Nintendo el Apple de las consolas? Sí. ¿Será porque es así tan simétrica, tan conservadora, tan en su mundo, sí, que hace las cosas así tan a su forma? Exactamente. O sea, es completamente una comparación que, bueno, minuciosamente es compleja porque tendríamos que hacer un estudio así un poquito más metido. Sí. Pero si te das cuenta, no sé, tú comparas Android y Windows con Apple, con iPhone, es completamente otro rollo. Y comparas Nintendo con Sony, con Microsoft, completamente otra cosa. Entonces, sí son cosas muy similares las otras dos, a comparación de Nintendo, a comparación de Android y Windows con lo que es Apple. Entonces, es una reflexión interesante que podríamos abordar en algún momento. Es complejo, pero vamos a ver, vamos a discutirlo. Correcto, entonces bueno, con esto vamos cerrando este episodio que creo muy bueno. Muchas gracias, James, creo que nos has dado un bunch acá de información, una muy buena interpretación. Sí se la sabe, o sea, desde que sacamos el de Xbox nos dijo, ese episodio me latió, invítenme al de Nintendo. Y ahí en el Todoist tenía, ok, lo tenemos agendado para enero, pues cámara, entonces en enero o en diciembre te vienes, lo grabamos y vámonos, entonces muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, un gusto. Me hubiera traído mi Switch para jugarle ahorita un rato, pero pues, sí, hubiera estado bueno. Entonces, recomendación para año 2020 con nueva temporada de Fuera de Bitácora: cómprense un Switch. Cómprense Zelda, cómprense Super Mario Odyssey, cómprense Super Smash, cómprense Luigi's Mansion 3, el Doom también. Compren Doom, cómprense la membresía online de Nintendo, cómprense Super Mario, Mario Kart 8. En serio, Mario Kart 8 es el mejor juego de karting que hay en la historia, se los juro, no hay ningún otro juego. Deja tú igual, los Fórmula 1, Crash le pisa, pero igual que Mario Kart 8, no. Así, por el diseño de pistas, por el nivel de detalle, por el nivel de refinamiento que tiene el juego, para nada. Haz a un lado todos esos de R1, los de Burnout, todos esos. No, adiós, ya. Nomás de puro karting, nomás de esos de karts y de motitos y ya. Sí, es la máxima potencia Mario Kart. Así lo dejamos. Sí, jueguen. Mario Kart rulea y está chido. Jueguenlo, jueguen. En general, jueguen. Donde sea que jueguen. No se peleen. Si son de Xbox, si son de PlayStation, si son de Nintendo. ¿Para qué se pelean? Disfruten. ¿Qué necesidad hay? Exacto. Al final va a haber uno que va a ser Nintendo, PlayStation, Xbox Zero. Xbox Zero. Ajá. Y ya va a ser un armario así de grande. Va a ser un armario en el que le vas a poder meter los cartuchitos de Switch y los Blu-ray de PlayStation 4. Y seguro al Xbox ya va a tener unas cajitas que tienen los juegos que le vas a poder meter. Ojo, porque por ahí escucho a alguien de PC que dice, yo ya lo puedo hacer en la PC. Con la suscripción del Now. Y craqueado y emuladores que se ven bien culeros en mi pantalla mermeladosa. Ya me voy, muchachos. Muchísimas gracias por este podcast, carnal. Siempre es un gusto estar aquí en Fuera de Bitácora con una
temporadita nueva y pues vienen cosas. Exactamente, vienen cosillas, agárrense fuerte del asiento. Esta es la tercera temporada de Fuera de Bitácora. ¿A poco ya es la tercera? Sí, ya es la tercera, año ¡Ah, nuevo. perro! Temporada nueva. Ya lo comentamos en el episodio anterior, pero pues de verdad esperemos que aprecien los cambios. Y bueno, nada más que añadir, muchachones. Nada más. Muchísimas gracias. Perfecto, pues no olviden suscribirse en Spotify, también en Apple Podcast o donde quiera que nos escuchen, en Google Play Podcast. Y en YouTube también, porque Sí. se ve medio raro, así como que todas las demás plataformas bien chidas, pero YouTube también está ahí. Sí, exacto. Por si algún día no tienen a la mano sus apps, pues ahí nos pueden encontrar. Y bueno, también déjenos una reseña en Apple Podcast, muy importante. Recomienden este episodio con sus amigos, fans de los videojuegos o ni siquiera fans de los videojuegos. No sean fresas, infórmense un poquito porque es un medio divertido y veo por ahí que las métricas, pues no sé, como que no les laten tanto los videojuegos, pero ni modo, mira, aquí les damos una cucharada de lo que quieren y al día siguiente una de la que nosotros queremos porque es un universo grande, vasto y vale la pena saber de todo. Así que, perfecto. pues creo que ya no ha quedado nada. Fuera de Bitácora. Ahora sí sincronizado, porque sí estamos aquí todos. No mames, oye, préstame tu Switch, ¿no? Está bien chido, pero también se me olvidó decirte que rayé tu GTA 5 No, y se me cayó al excusado así, iba al baño y se me cayó así. O sea, ¿cómo? O sea, te tropezaste y salió volando. Así, o sea, lo primero lo rayé así y ya después me tropecé y se cayó. ¿Y por qué lo rayaste? Es que quería ver si, yo creo que quería ver si rayaba queso como la nueva Más Mac. o menos así. Híjoles. Sí. No, Le dije, Alexa, Raya queso. ¿los CDs rayan queso? Y Claro dijo, que sí. Dijo que sí, así, Ok. bien raro. Y valió madre. Híjoles, pues ya ni modo, carnal. Bueno, ya ni modo, carnal. Te quiero mucho.